En los matrimonios, las personas ya casadas también abortan mucho. Por ejemplo, me contaba, hay un sitio que está casi en todas las ciudades, que son los centros de apoyo para la mujer, que son como casas disfrazadas donde las niñas van pensando que van a abortar y allá les muestran la realidad de lo que es un aborto, cosa que no les muestran en una clínica. Allá les muestran un video con aborto real, no para que la niña se asuste y dice, mejor dicho, ay no, que el morbo, que la sangre. Es que es la realidad, para que ellas realmente vean lo que va a pasar en su cuerpo con un aborto. Les muestran, así como ustedes vieron el bebecito, se los muestran pero de abortos espontáneos, reales. El de 7 semanas en adelante tiene uno como hasta los 6 meses. Y desde 7 semanas está completamente formado. Yo digo que es una mala copia porque es que realmente ahí no se ven los órganos, se ven los órganos, se ve el ano, se ven las uñas, se ven hasta las pestañas. O sea, es un ser humano que simplemente le falta crecer, que necesita de su mamá para alimentarse, así como todos necesitamos de nuestra mamá para crecer, para alimentarnos, porque es que nosotros no somos seres extraterrestres que nos teletransportaron acá en forma de bebé, como lo hacen ver algunos periodistas que son abortistas, que dicen, no, ¿en qué momento comenzará la vida? Esa es la eterna pregunta, que yo lo escuché hace poquito de 2 periodistas supuestamente muy inteligentes y muy prestigios, y yo no puedo creer que 2 periodistas les dijeron, ¿en qué momento comienza la vida? En el momento del nacimiento. Entonces a un niño de tercero de primaria le dicen que es el momento de la concepción. Punto. Si no existiera vida ahí, no existiría el aborto, no existirían las pastillas anticonceptivas. Entonces ahora ya dicen que es un ser humano desde el momento en que nace, que en el vientre no es un ser humano, pero tiene toda la información genética de un ser humano, no de un marranito como lo dijo Roy Barreras. Entonces, pensemos muy bien que realmente qué es lo que está pasando. Antes decían que los esclavos no eran seres humanos y era legal, ¿cierto? La esclavitud era legal. También era legal todo lo que pasó en el holocausto nazi con los judíos, era legal en su momento. También era legal que las mujeres éramos un mueble de la casa, que no teníamos derecho a votar, que no teníamos derecho a estar en una reunión ni hablar, porque no éramos seres humanos. ¿Sí? Ahora está de moda decir que los bebés que están en el vientre no son seres humanos. Entonces, ¿qué es? ¿Un inhumano? ¿Un infrahumano? ¿Un qué? ¿Una yuca? ¿Una papa? No sé, no entiendo. Entonces, no permitamos que nos metan eso en la cabeza, porque ellos invierten millones y millones de dólares en medios, en periodistas, en programas de televisión, en noticieros. Ellos compran hasta presidentes para que nos metan en la cabeza eso, como que nos adoctrinan de alguna manera y terminemos pensando que la vida no tiene ningún valor. Pero ahí estamos nosotros para no permitir que eso pase, porque si nosotros lo permitimos nos vamos a arrepentir toda la vida, porque es un dolor muy grande. Muchas de las personas que trabajan en esto son mujeres que han abortado y son mujeres que han sufrido las consecuencias de saber que ellas mataron a su propio hijo. Como me decía una niña que trabaja en uno de los campos, decía, si yo sufro al pensar que, digamos, mi mamá se me murió y yo no le eché veneno en la sopa, ni la maté, ni la tiré por las escalas y se murió, me decía, Marcela, ¿tú te imaginas el dolor que yo siento al saber que yo fui la causante de la muerte de mi hijo? Entonces, no condenemos a nuestras generaciones a eso. Hay una cosa, ay, que la mujer, los derechos de la mujer. El derecho de la mujer es a la educación, al estudio, a que le brindemos todas las herramientas, el apoyo para que salga adelante. Una mujer embarazada y confundida, a veces lo que necesita es que la abracen y le digan, tú puedes. Es que ser mamá es maravilloso, ser mamá es lo más lindo, y ser abuela sí que más, porque yo soy la abuela más feliz del mundo. Eso es una felicidad impresionante. Que uno se asusta, claro que uno se asusta, pero la vida siempre tiene momentos difíciles, pero esos momentos difíciles son los que nos permiten que los momentos felices sean maravillosos. Eso permite que los momentos difíciles valoremos las cosas buenas que tenemos. Entonces, no permitamos caer en esa situación. A los hombres también les importa. Mira, yo estaba hablando con un compañero actor que me decía, Marce, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, porque resulta que cuando yo estaba muy joven, a mi novia la obligó la mamá a abortar,
y yo no quería que ella abortara, y yo sufrí porque ella abortó, y yo no pude evitar que ella abortara, y yo toda la vida sufrí por eso. Otra cosa, nosotros las mujeres siempre estamos peleando, no siempre, no todas, afortunadamente, para que el hombre, cuando deja a la mujer embarazada, cumpla con su cuota alimentaria, cuide y se responsabilice por el bebé, ¿cierto? Muchas mujeres son así. Pero si resulta que ahora la mujer aborta porque sí, y entonces si el esposo sí quiere ese bebé, pero ella en un momento de rabia o en un momento de impulso mal aconsejada con su esposo está embarazada y él está feliz con el bebé y ella va y aborta sin su consentimiento, entonces ¿el hombre qué? El hombre entonces sí lo podemos obligar o sí lo podemos llevar a que cumpla con una cuota alimentaria, pero también lo podemos llevar a decir, tú no eres papá, entonces el papá ¿qué viene a hacer? ¿El hombre qué viene a hacer? Alguno de los hombres que me responden. ¿Eso es justo para los hombres? ¿Seguro que no? No es justo. ¿Cuántos hombres han querido ese hijo y la novia o la esposa le dicen, tuvo un aborto espontáneo y no fue cierto? Eso no es justo. No es justo para los hombres, no es justo para el bebé, no es justo para la mujer. Entonces tenemos que amarrarnos la falda, amarrarnos el pantalón. Y otra cosa, no permitir que en los colegios se esté dando esta educación que ahora están diciendo desde los 6 años, que les están enseñando, qué pena por la palabra, pero les están enseñando hasta a las niñas cómo masturbarse de 6 años. Eso es una realidad. Están iniciando a los niños, les están robando la infancia. Les están cambiando los juegos por una vida sexual. Entonces estamos llevando a los niños a una vida sexual que no los va a llevar, los va a llevar a un camino de enfermedades, a un mundo de embarazos, a un mundo de situaciones de adultos. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bonito. Cada quien está viviendo un tiempo que Dios nos permite. Cada tiempo es un desafío. A los que nos gusta la historia, a veces nos hubiera gustado vivir en otra época de la historia y haber sido un caballero cruzado o haber estado en el oeste y ser pistolero o alguna cosa así. Bueno, pues ahora nos ha tocado una época sensacional, que es esta época en donde podemos dar estas luchas con estas aventuras. Les decía, hay 8 personas ya en el comité, la mayoría mujeres, hay médicas, másteres en salud pública, todas ellas muy jóvenes, politólogas, hay también